Taba Networks presenta. Hola, les expreso mi deseo de que pasen una buena noche, que estén contentos, no solo este día, muchos días, no todos, porque a veces hay que tener un poco de sufrimiento para poder sentir que es la dicha. Sí. Hoy estamos contentos, siempre estamos contentos, pero hoy vamos a tratar un tema que nos pone muy felices, que es el cine. Aquí en la Orquesta Filosófica somos muy dados al cine, nos gusta mucho. Y creo que quienes nos ven o escuchan también son dados a este arte, que ahorita nos van a explicar de qué se trata esto del séptimo arte, cómo funciona. Y tenemos a un invitado que es cineasta, o sea, hace cine, lo vive, lo sufre, lo disfruta de seguro, y también hace unos excelentes análisis sobre el cine. Y hoy queremos hablar de eso, cuál es el futuro del cine. ¿Cuál es el futuro dentro de ahora que hay tantas series, que están tantas empresas promoviéndolo más bien por la pantalla chica, que estamos en pandemia? Y bueno, creo que tú nos lo dirás, nuestro invitado es Víctor Ugalde, por cierto. Tú nos dirás, Víctor, pues muchas veces ha estado el cine así como ya lo están declarando ya llaman para que se confiese y todas las cosas. En extrema unción. Extrema unción, es que no soy muy religioso ya es. Pero y no, resulta que está vivo y coleando y es no sé qué va a pasar. Pues, ¿cómo estás, Víctor, para empezar? Pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno que alguien reflexiona sobre la situación de nuestro cine, porque pues el cine, como cualquier cuerpo viviente, nace, crece, sufre crisis de todo tipo y se reproduce y sigue avanzando, ya no como el rey de las muchachas, pero sí como el tío del rey de las muchachas, que serían, ahorita hay una euforia por esta nueva forma narrativa que les dicen las series. Entonces ahora las películas se piensan como series o se piensan como películas o como las dos, puede ser, ¿no? Depende de la audacia y el conocimiento de los guionistas, directores y productores. Pero futuro hay. O sea, la buena noticia para el 2022 es que a pesar de todas las vicisitudes que ha vivido el cine en los últimos 3 años, futuro hay. Y es más bien por el mercado, ¿eh? O sea, México tiene un mercadote que todas las empresas quieren cortarle su pedacito. Entonces, gracias al consumo de los mexicanos, el cine transformado en serie o el cine transformado en televisión o el cine y como producto reproducible en pequeños volúmenes, hay, ¿sí? Pero lo que casi no hay es gente que piense en satisfacer a un público. Es como un medio muy yoísta. Yo hago mi película y que la gente la vea. No la vieron, peor para ellos, ¿no? Entonces dices, pues no, eso siempre ha sido una de las constantes desde los años 70. Muchos de los cineastas ya no piensan en el público, sino piensan en su expresión, lo cual está bien, pero la pregunta es expresarme para qué, ¿no? Entonces, a partir de los 70 ha habido un enfrentamiento entre el cine de autor, cine comercial, más visible, siempre existió, pero más visible. Entonces, gracias a las políticas públicas que se impulsaron a partir del primer lustro del siglo XXI, ¿sí, verdad? Sí. Sí. Si no ha pasado un siglo, sí. Sí. Ok, en el siglo XXI, pues está más claro, ¿no? Hay un cine para un público muy, muy reducido, así les guste o no, es muy, muy reducido, y está el público de las 1000 cabezas. Y curiosamente, los dos públicos son como el agua y el aceite, no se mezclan, ¿sí? Pero eso nos da una multiplicidad de opciones de consumo. El problema es que México está dominado por grandes conglomerados y aunque AMLO haya dicho que ya se había muerto el neoliberalismo, pues se murió de palabra, ¿no? Porque no hizo nada para matarlo en la industria cinematográfica. Pues debido a
que Omar nos está marcando que hay que hacer un corte, nosotros de obedientes hacemos un corte. Cuando esto estaba empezando a ponerse bueno. Ya iba a hablar de Alejandra, que fue y dijo, te mandé lo que dijo, no sé si lo viste en alguno de tus redes, que mandé sus palabras, que aquí las traigo, y que dijo, sabíamos que las cadenas de cine estuvieron controladas por dos, ya ves, cuando dijo eso ya es pasado, y dice, es un presente angustiante, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo resumo los 3 primeros años de AMLO como el gobierno de la ilusión y el verbo. Ajá, el verbo ilusiona, sí, pero la realidad nos decepciona. Sí, se me acordé del libro, creo que es el Sor Juana Inés, no, el de Don Juan Tenorio, que dice, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Esa la uso tiro por viaje. Ajá. Sí. Mira, por eso somos cuates. Sí, ¿no? claro, porque de repente dicen, pues lo mataron de verbo, pero en la práctica lo veo cojito y coleando, algo así se dice, ¿no? Entonces es un desastre, ¿no? Pues ahora Pero nos salva el mercado, curiosamente. Pues ahora sí nos vamos a un cortecito y ahorita vamos. Sí. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Bueno, quiero decirles que alguna vez en el gobierno de Vicente Fox quisieron quitar el Instituto Mexicano del Cine que porque no era rentable. Yo que soy, pues, si estoy diciendo qué va a pasar con el cine es porque uno está preocupado por lo que ama, ¿a dónde va lo que uno ama? Se pregunta siempre. Y eso es que, ¿para dónde va el cine? Que es ese sitio que afortunadamente todavía es como ese protocolo de dónde citas a una chica con la que ya la quieres seguir andando, con la que ya quieres, ya no vamos a decir tú y yo, ya vamos a decir nosotros. ¿Dónde la citas? Pues el cine es ese espacio para iniciar una relación. Toda esa magia tiene el cine. Y tú hiciste ver, me acuerdo en un excelente, por ahí hice una entrevista, que sí que era rentable el cine. Y me hiciste ver algo que manejo ya constantemente en mis discursos, la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Tener cultura es rentabilidad social. Y nos ibas a decir las palabras de quien está representando el Instituto de Cultura de nuestra República respecto al cine, creo. Pues fue convocada por el Poder Legislativo, la actual legislatura, la Comisión de Cultura y Cinematografía, en Comisiones Unidas con RTC, Radio, Televisión y Cinematografía. Y dentro de su informe, al informe al que acudieron muchas focas, porque como aplaudían, se nota que eran empleados, sí, de repente mencionó al cine, y yo casi siempre pongo un poquito de atención, y el problema es que Alejandra informó muchas inexactitudes. No hubo una rendición de cuentas como debería de ser, con números fríos, etcétera, y dijo que el IMCINE había apoyado más proyectos que en años anteriores, cosa que es imposible
porque desde que entró la cuarta transformación se ha reducido el número de apoyos. El número de apoyos y el monto de apoyos. Nada más para que te des una idea, en el área de cine de 400 millones hay 300. ¿Ya? Está difícil así. Y en el área de cine de 293 que le daban directamente al IMCINE, pues hoy recibe 200. ¿Sí? Entonces, pues ya te da una idea. Entonces, puso números alegres y de repente un buen deseo dijo, cuando nosotros entramos un grupo de exhibidores dominaba la exhibición, hoy ya tienen acceso no sé cuántos millones y miles decía, lo cual es perfectamente falso. Siguen dominando las dos grandes exhibidoras, sí hay un apoyo por parte del IMCINE y las políticas públicas para los pequeños exhibidores, los cineclubs, pero no hacen industria. O sea, hice una cuenta de pura casualidad el año pasado y del 100% de los ingresos, los cineclubs y circuitos alternativos generan el 0.03%. ¿Ya? Entonces, cuando dices, llevamos una política exitosa de descentralización, pues como dice mi presidente, yo tengo otros datos. ¿Sí? Y no se puede confrontar a la autoridad porque no informa, no hay transparencia ni rendición de cuentas. Desde hace 12 años y 18 posiblemente, se le pedía al gobierno de Fox, al de Calderón y al de Peña, que el director de IMCINE rindiera un informe. Y ese informe venía con desglosadito, apoyamos a fulanito de tal, le dimos tantos millones que son públicos y que es información pública, y a partir de la entrada de Alejandra Fraustro y Mariano Varo, se cesaron los informes, cesó la transparencia, se dice hemos apoyado a tantos, pero no se dice con cuánto. ¿Por qué? Pues porque se han reducido los informes y serían negativos, entonces están ocultando datos. Curioso porque el presidente es muy exigente con el pasado y la rendición de cuentas, pero con el presente no exige a sus funcionarios que sean transparentes, ¿sí? Y informen, ¿no? Entonces es un mundo, llamémoslo así, contradictorio y no creíble. Así te lo digo, esa es la realidad de nuestro cine. De repente te llegan y te dicen, es que hicimos un encuentro, acaban de hacerlo, regional para apoyar a las comunidades del sureste. Dice, sí, pero ¿cuántos fueron? 15. ¿Y cuántos somos? 125 ¿sí? Millones. Ajá. Entonces dices, ¿cuál es el impacto real de las políticas? Pero la buena noticia es que muchos cineastas están trabajando, o estamos, algunos no cobramos, pero trabajamos, ¿sí? Y hay mucho trabajo. De acuerdo a la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, que editó un texto, había 135,000 o 140,000 empleos de filmaciones en la Ciudad de México en el 2020. Si tú vas al anuario del IMCINE, ahí dice que hubo en toda la nación 35,000. Ah, qué diferencia. Exacto. Yo siempre me quejaba del primer capítulo del anuario del IMCINE porque decía, está mal calculado, ¿sí? Lo calculaba el INEGI con los datos que le pasaba IMCINE, pero por lógica no me daba, ¿sí? Por lógica me daban el doble o el triple. ¿Por qué? Pues porque ¿cuántos empleados tienen las salas? Casi 30, 40,000 personas, ¿sí? De repente salía que total 34,000 y decías, ¿y las 216 películas que se hicieron no llevaron trabajadores? ¿No? Se publicaba, vamos a decir, si había 30,000 empleos en el cine, en los anuncios publicitarios siempre vamos uno por uno, entonces eran otros 30,000. Y ahora, y ya lo sabíamos, pero nos lo ratifica el anuario de Procinemex, las series nos superan. Dan más trabajo, mal pagado, porque está bastante mal pagado, pero como son muchos capítulos, pues ya se vuelve dinero interesante y están dando muchísimo más trabajo. Entonces, la comunidad de cine, los egresados de las escuelas, están encontrando, y eso es importantísimo, un déficit
de mano de obra de técnicos. Por eso la academia, muy inteligentemente por parte de Mónica Lozano, impulsó un programa de capacitación de trabajadores de, llamémoslo así, de los equipos de rodaje a través del CONALEP. Ah, mira. Sí, hicieron pues, una sinergia con Alep y la industria cinematográfica, que tienes que ampliar la audiovisual, y dices, están faltando técnicos, estaban subiendo sus tarifas, y muy hábiles dijeron, vamos a capacitar más, vamos a crearlos formalmente y con mejor educación, porque la mayoría de los técnicos se estaban haciendo en tablas, se hacían mediante los rodajes, se iban capacitando y creciendo poquito a poquito. Pues la nueva realidad nos dice que necesitamos técnicos más preparados porque hay muchísimos nuevos trastes que hay que saber usar. Claro. Y la academia lo hizo muy bien y hizo un acuerdo con CONALEP, y es una carrera de profesional medio, ¿sí?, que va a encontrar trabajo, eso sí te lo puedo decir, va a encontrar trabajo. El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar un libro que yo creo que no conoce Alejandra Frausto ni María Novaro, ¿sí?, que es el nicho del futuro, es el audiovisual. Está aportando, en México aporta, toda la cultura aporta, según INEGI, el 3.2%, según los investigadores privados el 9%, según nuestro grupo de investigación y reflexión de estudios culturales, el GRECU, el 5%, y nos hemos sentado con INEGI, y le hemos dicho, está mal tu conteo, y lo que pasa es que ellos tienen un conteo clásico, tradicional, le hace viejito, y no lo hacen transversal, los verdaderos alcances de una película. Los verdaderos alcances de una película no se agotan cuando se exhibe en sala. Todavía somos material reproducible para la piratería, y eso es una fortuna, porque existe, O sea, estuve con un controlador pirata hace poquito y me decía, pues tú habla con tu industria y yo pongo el producto y son 20,000 ejemplares. Ya, vamos a llegar a un acuerdo, etcétera, tengo que hablar, etcétera, hay que ver si conviene o no. Y de repente todavía pues tiene explotación en televisión y tiene explotación en plataformas, ¿no? O sea que no es tan clandestina la piratería. Sí es clandestina porque pero están organizados y no son perseguidos, ¿sí? O sea, solamente son perseguidos cuando hay algún interés creado. Por ejemplo, me acuerdo mucho que el PAN impulsó la película de Colosio, ¿te acuerdas? Sí, sí. La quiso estrenar antes de las elecciones para, pues, pegarle al PRI y que no tuviera tan alta votación. Y de repente descubrimos quiénes eran los jefes organizados de la piratería, porque llegó una orden directa a todos los grupos piratas. En México hay 3 o 4 grupos en Tepito, ¿sí? Y les dijeron, la película Colosio no se distribuye hasta después de las elecciones. Así te digo porque yo la anduve buscando a propósito, ¿no? O sea, quería ver cómo iba a impactar la película con la piratería y todo esto. Me llevaban clones de otras películas de Colosio, una dirigida por Miguel Marte, que había hecho una, y que salió de las salas por órdenes salinistas. ¿Sí? La estrenaron y llegó un telefonazo de que la desprogramaran, ¿sí? Entonces, obviamente la película de Volado no la pudieron desprogramar porque era un encargo del PAN, pero cuando no tuvo el éxito ni la controversia que hizo la película, porque era chistoso, era una película que hablaba sobre la corrupción del PRI, pero nació de la corrupción del PAN. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la directora de Conaculta, Consuelo Sáizar, hizo con dinero del gobierno, sin licitación ni nada, un encargo de una obra directa a Mónica Lozano, hizo la película, se las entregó y pues le impulsaron, pero no hubo polémica, ¿sí? Entonces ellos querían una especie del crimen del padre Amaro, de que la prohibían, de que la ponían, porque esa fue otra película con fin político. Era para ¿La del padre Amaro? Era para desdibujar al PAN,
¿sí? Ah, el padre Amaro representaba al PAN. Fue una trampa del PRI para dañar al PAN en su ejercicio de gobierno. Lo que pasa es que el PAN, los más retrógrados del PAN no lograron censurarla. Y como la mitad de los cuadros que estaban administrando la cultura eran priistas, entonces ellos decían, somos institucionales, somos de carrera, nosotros no censuramos nada. En tiempos del PAN, en tiempos del PRI censuraban todo, ¿no? Y entonces se hizo la controversia, se nació un interés malsano por verla, y el día que se estrenó El crimen del padre Amaro, pues fueron 5.3 millones de espectadores, ¿ya? Y con la película de Colosio, no recuerdo, pero fueron 500,000, porque no hubo esa polémica. Lo más que le decían a Carlos Volado, y se enojó y hasta perdí mi amistad, fue de que pues era una película que pues no era ni seleccionada bajo concurso, fue obra por encargo, fue obra directamente de Conaculta, etcétera, ¿no? Entonces por ahí se fue la desviación y no hubo un interés adicional, ¿sí? Entonces, ahí justo me enteré de quién dominaba la piratería, te digo, porque todos los puestos piratas, yo conozco muchos porque siempre voy a ver qué hay, me dijeron, órdenes de arriba, patroncito. Así. Tan fácil. Le conocí, le conseguí me consiguió varias, ¿sí? Y decía, no, yo quiero la que acaba de pasar en las películas. Pues nos dijeron que esa nomás no. Y era creíble porque cuando estuvo las elecciones, pues los lugares que dominaba el PRI, hubo montones de carruseles incluidos en zonas de narcos, ¿no? Entonces ya cuando se estrenó en la piratería, pues ya no había ese interés para desdorar al PRI porque ya había ganado las elecciones. Además, ¿quién iba a dudar de quién mató a Colosio? Sí, no, nadie nunca hemos tenido duda, ¿no? Sí, ajá, lo que pasa es que no tenemos pruebas, que eso es diferente. Claro. No, entonces, tenemos una piratería que suple la mala distribución de las empresas, ¿sí? O sea, es un problema que viene a incluir a los desheredados en el consumo a precios accesibles. Las empresas de repente quieren vender los ejemplares de una película, pues a 100 o a 200 pesos el original. La gente puede pagarte 15 o 20 pesos, ¿no? Entonces tienes que producir así barato y vender un chingo. Entonces te digo, estuve platicando apenas hace como unos 15 días con un señor que hace todo y de repente me dijo, yo le dije, el DVD ya está muerto porque oficialmente el DVD y el Blu-ray ya están muertos. Ya no lo produce Fox, ya no lo produce Disney, ya no lo produce ninguna distribuidora mexicana. Ya no, ya es un negocio muerto. Entonces, de repente, se están vendiendo las últimas existencias en físico, ¿sí? Sí. Pero ya no van a seguir explotando. Así mandaron el memo Paramount, Fox, todos ellos. Y entonces yo le dije, no, pues ya el DVD está muerto. Y dice, yo todavía vendo un chingo, cabrón. ¿Sí? Pues ya las computadoras no tienen, por ejemplo, para meter el DVD. ¿No? Ya no. Tienes que comprar un aparatito especial para lectura, ¿sí? Entonces yo tengo todavía para leer el DVD, lo cual nomás habla de qué anciana es mi computadora, pero pues básicamente ya todo lo llevas en USB. Sí. Y si quieres lo mandas por la red, ¿no? Ya hay programas que puedes bajar más pesado, etcétera. Por eso digo que México todavía es un gran filón comercial que permite la reproducción. Ahorita están el gobierno de la ciudad y la federación haciendo esfuerzos por atender a la población de los que no tienen poder adquisitivo, pero están mal diseñados. O sea, quieren que la gente del pueblo que trabaja 2 turnos, que de repente quiere ver algo y divertirse, por eso están inscritos en Amazon o en Netflix, que son 220 pesos, pero por 220 pesos pueden ver una película diario mínimo. Y los domingos se pueden echar 3 o se pueden echar una serie. Los que les ven series se echan 4 o 5 capítulos de un tiro.
¿sí? Sí, no, pues es que, bueno, hay series que duran como 100 capítulos. Sí. Y lo malo de que sea exitoso es eso, que le echan, como diría mi padre, agua a la sopa, ¿no? La van haciendo como más flojas las si series. hay después de así. talento, se mantiene. Yo vi Vikingos, que me encantaría hacer una que se llamara Mexicas, ¿sí? Que estaba muy bien escrita dramáticamente y que lograban crear nuevos personajes. Al final sí, el agua ya estaba muy aguadita, ¿no? Sí, ya digo, pierden lógica, ¿no? Sí, pero lo logró muy bien. Ahorita México podría hacer algo que no ha hecho ni la SEP, que debería de hacerlo, ni la Secretaría de Cultura, que debería de hacerlo, y que deberían de haber aprovechado el aniversario de los 100 años de la consumación, ¿sí?, de la independencia. Nosotros no tenemos un imaginario real y poderoso. 200 años. 200, sí, perdón, es que yo soy más joven. 200 años, no tenemos un imaginario de cómo surgió la nación mexicana, cómo hubo el enfrentamiento de las dos culturas, y de repente dices, hasta el PAN, que no es tan nacionalista, fomentó 10 o 12 películas sobre nuestro pasado, y el Morena, es que siempre me conformo de color entre Morena y el PRD, entonces... El nuevo PRD que se llama Morena. El nuevo PRD y que es socialdemócrata. Ajá. No es cierto, ¿eh? Ya sé que no es cierto, pero ellos lo dicen, yo tengo que respetar su discurso. No hicieron nada. No hicieron ninguna convocatoria especial para recordar cómo se consumó y cómo nació la nación México, porque antes era Nueva España, ¿no? En 1821, al otro año ya fuimos México, ¿no? Pero antes no existíamos, y entonces hay tantas historias tan interesantes, por ejemplo, desde la corte de los ilusos, como el libro de la Beltrán, ¿no?, que dice que pues nació una corte de ilusos de quítate tú para ponerme yo, pero pues se enfrentaron a muchos ciudadanos que sí pensaban que México debía ser una república. Ese enfrentamiento da para todo, ¿no? O sea, imagínate traer al presente al Peraquillo Sarmiento. Él fue un formador de ciudadanos. Sí. Porque nadie sabía ser ciudadano de plenos derechos. Y él, todos sus cuentitos era para formar decisiones, cómo se va uno a la corte, etcétera. Claro, se pitorreaba de todos y por eso le fue como le fue. Pero estuvo muy bien. Entonces, Sí. El siglo XIX, que es tan importante para nosotros, no lo tenemos en el imaginario. No, pues de hecho en el libro El espejo enterrado de Carlos Fuentes, que me gusta mucho, por primera vez vi un manejo que dice, es que la colonia es donde se cocinó este país. No es que nos guste o no es que nos guste, es como dices, no, pues es que estás hablando a favor de la invasión o de la colonización. No estamos a favor, no es cosa de estar a favor, estar en contra, es un hecho que sucedió, que aceptamos, y que ahí se cocinó este país, un país con el 65% de mestizaje, que habla español, que es, ahí se cocinó, ¿no? Así como pues, es un error, como dicen, en realidad ni los españoles conquistaron lo que hoy se llama México, fueron los castellanos. Los castellanos, y conquistaron el centro de la República, porque hay muchas etnias que son no conquistadas, ¿no? Sí. Y también hay conquistas tardías como la de los mayas, ¿sí? Entonces, y todo se fue diferente. Sí, y hay lo que sí lo que sabemos de los españoles es prejuiciado, como no debería saberlo, porque es hasta antipatriótico saber cómo es la historia de España. Pero lo que es antes de los españoles, yo ni idea tengo de realmente cómo conceptualizaban el mundo los pueblos prehispánicos, cómo entendían la realidad social, en qué contexto. No lo tengo entendido para poder comprender qué es este país. Porque esas de ahí son las series deriva. que tendría que impulsar el gobierno, ¿sí? Así, simple y sencillamente. Poco dinero, pues mételo bien, ¿no? Es educativo. Todo el audiovisual impacta en las conciencias. Pues haz que las conciencias reflexionen sobre lo que tú quieras y no sobre lo que algún empresario quiera, ¿no? Claro. Entonces, hoy día el nicho más exitoso de nuestro cine mexicano es el cine de animación. En el cine de animación se puede contar la historia muy bien contada de nuestro país al mismo costo, ¿sí?
De repente hay una película que me quedé frustrado porque era una película que impulsó Fidecine, que se llamaba Nezahualcóyotl. El guión era de un héroe de película, era un superhéroe. Nezahualcóyotl era el superhéroe. Así estaba contada la historia. Estaba preciosa. Desgraciadamente el productor pecó de ambición, quiso matar Vibra en viernes y la cagó, ¿no? Entonces le retiramos el apoyo, ¿sí? Entonces, pero la película, él acabó poquito a poquito, animación tradicional, y no quedó tan bien porque pues hay pobreza de acabados, porque yo nunca me imagino las pirámides como el INA, ¿no? Ya ves que acomoda muy bien las piedritas, pero no le pone estuco, ¿no? Ajá. Y pues las ciudades y las pirámides tenían estuco y eran maravillosas, tenían un colorido, tenían, así todavía vas a la península de Yucatán y hay un montón de lugares que van redescubriendo con estuco y te quedas así, ¿no? ¿Qué es el estuco? Si querías echar a andar que se vea mi ignorancia, pues ya lo lograste. ¿Qué Es es como el estuco? yeso, es un acabado como de barro y se pintaba sobre. Y le daban unos matices y unos acabados. Lindos. Me tocó ver en la península de Yucatán como 6 templos con la nueva técnica de rescate, que es entre etapa constructiva y constructiva, hacen un hueco, le meten una estructura de metal, por fuera parece la piedra, pero por dentro está hueco, y llegan a la etapa constructiva anterior. Ya ves que se iban superponiendo las pirámides, y han descubierto unos mascarones de estuco. Así una vez me colé y había un jaguar hablando con una voluta como las de los cómics, ¿sí? ¿Qué decía? No entendía nada yo, ¿no? Pero imagínate eso en un 6x6, ¿no? Tenemos que hacer un corto otra vez, pero estamos picados. Sí, no, es que era, y ahorita, si alguien se pusiera las pilas, tenemos todo para hacerlo. ¿Por qué? Yo impulsé el nicho de la animación y en 20 años se han hecho 38 películas. ¿Ya? En un siglo, el siglo XX, que se hacía todo a mano, 4. ¿Ya? Sí, sí. Entonces yo me puse las pilas, encontré el talento, me encontraron a mí, que eso es importante para las coincidencias, y nació el nicho de la animación. 38 largos en 20 años, ¿no? Yo lo hice a propósito porque era para que mi hija no se educara con Walt Disney. Pues nos vamos a un corte y continuamos con esto. Sí, Yo creo que muy estamos interesante. platicando en el corte. No nos corta, nos tiene piedad Omar. Dice, no están todavía hablando, ¿no? Y eso está interesante. No, es que fue padrísimo, ¿no? Y entonces ahorita ya no sabes cuántas escuelas de animación hay en México. Y lo más bonito, la gente se capacita, empieza a animar en México, y ya cuando llega al dominio de su expresión, porque más que de equipos de cómputo son artistas, que después les ayuda para hacer uso pues, las computadoras, se van de México. Estamos exportando animadores a Silicon Valley, en pocas palabras, a Los Ángeles, ¿no? Y a Canadá. Qué triste, Pero ¿no? sí hay una diferencia de salarios. En México les pagan 30,000 pesos al mes. Es un super sueldo para estar en México. Para pero- estar en México. Pues allá les pagan $300,000 al año. Fíjate. Entonces se van y no los volvemos a ver. ¿No? Sí, ya hacemos, ¿nos seguimos? ¿Ya? Sí. Hacemos el corte entonces.
En Taba Networks, conectamos contigo. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Pues sí, estamos platicando, ya oyeron de cosas bien sabrosas y quiero aprovechar esto para hacerme un pequeño comercial, porque en el libro El sentimiento que nos une están haciendo una ley de cultura, precisamente de eso se trata en la Cámara de Diputados, el escenario. Una ley que reforme a la actual. Sí, bueno, el libro es de ya tiene un año más antes. ¿No? Y entonces hay un comentario que dice, si el Estado reconoce un derecho, tiene que hacer la estructura para hacerlo valer. Exacto. Si estás diciendo que hay derecho a la salud, pues tienes que hacer hospitales, doctores, etcétera, ¿no? Y precisamente si de cultura se trata de que todo el mundo tenga acceso a lo que le gusta, y es un diminuto sector el que le gusta el cine francés, pues si lo reconoces, que es plural y que tienes derecho a disfrutar un cine así, pues debes crear una sala de cine para los que les guste ese cine, aunque sean minoría, porque la idea, ahora están diciendo, no, pues es que de lo que se trata es de ser incluyentes. Pues en cultura es muy importante que la minoría tenga acceso a escuchar, qué sé yo, música clásica, a escuchar una obra que no sea esos tipo americanos que cuando ya van a matar al héroe, curiosamente llega una bala perdida que mata al delincuente. Esas cosas, y sí hay que generar como una estructura. El libro trata ese tema, también maneja eso de los que vos matáis, gozan de cabal salud. Y pues, por cierto, si se puede anunciar ahí que está en el libro en www.laorquestafilosófica.com para quien quiera comprar El sentimiento que nos une, que nos habla mucho de lo que estás platicando, pero en la Cámara de Diputados. El autor del libro, ahí lo narra un alma que está muy convencido que si Dios existe le hace falta autocrítica, dice, porque sí. es un alma renegando. Y pues ahí lo tenemos. Igual, no sé si está por ahí la cuenta de Bancomer por si nos quieren ayudar o a manejar. Hace poco estábamos todavía hablando con Víctor, ¿qué nos patrocina? Pues nadie, esperemos que nos patrocinen ustedes. Y por ahí tenemos nuestra cuenta de www.bancomer para seguir. Cumplimos recientemente 11 años y estamos contentos. Pues sobre todo porque es un heroísmo haber sobrevivido. 11 años es un chingo. 11 años tratando de promover arte, ciencia y reflexión política, y no tengo la menor duda de que ahorita estamos promoviendo arte, ciencia y reflexión política conjuntamente, porque estabas hablando de los cómics como una salida también, ¿verdad? Sí, y tienen un gran alcance. Y bueno, se puede hacer un plan piloto maravilloso. Yo coadyuvé cuando en el 2010 se hizo todas estas cosas. Ahí hicimos el nicho de cine animado en Jalisco, ¿sí? De repente me junté con los cineastas de Jalisco de animación, metí el proyecto, Tovar y de Teresa lo tiró a la basura.
Entonces, cayó y yo lo rescaté de la basura, convencí a Marina. Marina tiene más visión que Rafael Tovar y de Teresa, y me impulsa y lo hacemos. Y se hicieron todos estos cortitos animados sobre el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Guerra de Independencia, pero fueron los surgimientos. Y salieron unos cortitos que se pasaban en las salas bien bonitos, pero con eso capacitamos a muchos animadores que hoy son todos unos profs, así. Un nicho muy dinámico es el de Jalisco, pero ahora, gracias a las herramientas que existen, tú puedes estar en Chiapas trabajando para DreamWorks, ¿sí? Sin salirte de tu hábitat, puedes estar mandando tus trabajos vía satélite, vía las redes, todo esto, sin mayor problema, ¿sí? De repente tienes que tener la visión, ¿no? Entonces, yo di un cursito de capacitación, y choqué con los organizadores porque ellos decían, no, pues que hagan sus cortitos y que se entretengan. Y decías, güey, desde aquí pueden volar hasta pues, Hollywood, ¿no? Si tienen calidad. La gente lo que quiere, los grandes productores, lo que quieren son artistas, que tengan algo que decir. De un artista mexicano, pues quieren que se exprese como artista mexicano, no como copia de Estados Unidos. Y ya las computadoras los enseñan a utilizar, que el primer cuadro, luego hacen el layout, o todo el proceso te ayuda para ir más rápido. Y el cómics resuelve un tanto eso de la búsqueda de actores, porque luego tienes es que una niña así tan inteligente como ahí la sacan, ¿dónde la vamos a conseguir? Y que sea buena actriz. Y como que el cómics te resuelve eso, pero ¿no hay ahí quejas de los actores cuando es cómics? No hay ahí lugar para las quejas, para empezar, ¿no? Si te quejas, te borran. Pero, aunque no lo creas, una película de largometraje animada necesita actores para las voces. Claro. Entonces, la técnica de los dibujos de animaciones, tienes el, ¿cómo se llama? Tienes el guión, haces el animatic y grabas las voces, y cuando están dibujando, los dibujantes hacen que coincidan la voz con lo que dijo, lo que se grabó, y utilizan como técnica de venta a algunos actores más o menos famosos. Ahí sí le choca a los actores de doblaje tradicionales, porque pues dicen, ¿por qué si yo soy el experto contratan a Lalo España, contratan a Derbez, contratan a Chucho? Pues como marketing, o sea, eso no tiene vuelta de hoja. Pero sí utilizan actores. Esto en 2D, y en 3D atrapas hasta el movimiento corporal. Contratas un actor, lo pintas así de verde, como le pones los sensores, y todos sus movimientos son registrados por las máquinas, y es 3D. Sí, entonces no, trabajo tienen. Mira, nunca en la historia del audiovisual y el cine han tenido tanto trabajo el sector de doblaje. ¿Por qué? Porque tienen que doblar películas, tienen que doblar televisión y tienen que doblar series. Todas las series tienen opción subtítulos y opción doblaje. Es el ciudadano, el normal, el que pone lo que quiere. Hay gente que no ve, pues prefiere escuchar. Y hay gente que no sabe leer, pues el sistema lo quiere ignorante y el que le guste la versión doblada. Pero ya es una opción del que programa, ¿no? Tú pones, y de repente yo, por ejemplo, cuando la serie no vale la pena, pero quiero seguirla, estoy trabajando, le pongo la opción en español. Escucho todo lo que están haciendo y yo puedo seguir escribiendo. Cuando la serie me interesa, la pongo en el idioma original, porque hay matices, o sea, todo doblaje es una deformación, punto. Sí. Pero nunca habían tenido tanto trabajo. Hoy día el sector doblaje es súper importante en la ANDA, ¿sí? Hay más estudios que antes y con más trabajo que antes por las series, porque llegan las plataformas, tienen que dar el servicio, y por eso de repente a veces no se ponen de acuerdo con los dobladores de México y consiguen dobladores en Los Ángeles de español, en Miami de español. Y en este estudio podríamos doblar cualquier serie, ¿sí? Entonces tenemos la competencia de todo Centroamérica y toda América del Sur.
Ya, yo una vez quise, me pidieron una película francesa sobre la vida de Molière, Mm, que hicieron, pero dura 4 horas la película. oh, no. Y entonces estaba en Francia y me pidieron que hiciera ahí la gestión para pasarla en el Canal 11. Mm. Y los de Francia me pidieron que se hiciera el doblaje en México, esto hace ya muchos años, porque teníamos fama de ser los mejores en doblaje en español, con la ligera competencia de Colombia, nos dijeron, pero los de la Ciudad de México, porque teníamos, decía, un español muy neutral, muy... Pues no es ni español neutral, yo siempre difiero, es español impuesto por las películas mexicanas a América del Sur. Como llegan nuestras películas con nuestro habla, pero se refleja con nuestra película, que es todo lo que hace y lo entiendes perfecto, cuando ponen el mismo tipo de español en un doblaje, ya está condicionado. Bueno, sí, pero si pones a un mexicano o un francés que habla como argentino, ya no es creíble, ¿no? No, ya no. Eso le pasó a los gringos en los años 30. Ellos eran los dueños del mercado, porque eran películas mudas con subtítulos y alguien se los leía a la hora de pasar la vista. Surge el invento del cine sonoro y se les cae el mercado. Entonces, lo primero que se les ocurrió fue hacer las famosas talkies. En la mañana filmas películas en inglés y en la tarde filmas la misma película con actores en español, pero hicieron el error que tú estás diciendo, agarraron argentinos, agarraron colombianos, agarraron mexicanos, seguro que agarraron un francés que lo enseñaron en España, algo así, y eran la Torre de Babel, porque cada quien metía sus modismos, ¿sí? Sí. Y eso afortunadamente hizo que las películas talkies no fueran rentables y provocó el nacimiento de las industrias nacionales. Gracias a eso nació el cine mexicano y creció y llegó a los niveles que llegó en los años 50, ¿sí? El invento del cine sonoro es formidable. Pues que sí, creo que en Costa Rica me decían que los mexicanos hablamos muy cantadito. Y yo les decía, ustedes también, pero ustedes están desafinados. Y además se la pasan pura vida. Precioso país, lo quiero mucho. Sí, Ahí yo estudié un rato. me reventé mucho tiempo por ahí. Ah. La última vez que fui todavía estaba ahí nuestro agregado cultural, Gabriel Retes, lo nombraron agregado cultural, llegué a su casa y de repente agarramos una peda en la noche y al otro día mi hija se despierta, siempre a las 7 de la mañana, dice, ¿qué vamos a hacer? Gabriel fumigado, Lourdes fumigada, Estela, todos fumigados. Yo estaba fumigado, pero estaba despierto. Ajá. Y el papá. Sí, cabrón, entonces decías, pues, ¿qué hacemos? Pues mira, ves allá a la distancia, esa es la playa, ¿sí? Yo no sé cómo vamos a llegar a esa playa, pero a mí me enseñaron que la distancia más corta entre 2 puntos es la recta. Así es que nos vamos derechitos. Pues pasé por terrenos inhóspitos, porque estábamos hasta arriba de un cerro. O sea, total, llegué a la playa, ¿no? Y estuve todo el día feliz, ya cuando subí, tuve problemas para encontrar la casa, porque de arriba para abajo se veía, pero de abajo para arriba no se veía ni madres, ¿no? ¿Dónde está? Pues por allá, ¿no? Y ya cuando llegué, la comunidad de ahí, vivían muchos artistas, empezaron a contar que había pasado yo por sus terrenos, ¿no? Ah. Y que pues no me había picado ni una tarántula, ni una... O sea, virgen, ¿no? Entonces dices, bueno, fue algo para platicar, pero sí, cumplí yo con llevarle como buen padre Cumpliste. a mi hija a la playa, porque imagínate que estuviera sola en una casa que no conoce y los 4 fumigados, Sí, pobrecita. pobrecita, la burra. Yo quisiera como invitarte, le estaba platicando a Gerardo Reyes, que es el que administra esta plataforma, que hagamos o se busca la forma de hacer un ciclo aquí, de hablar de cine, cómo lo podríamos hacer, producir, y que tú seas el centro. Yo decía algo que dé para que tú ganes unos pesos, estos unos dólares y yo unos euros. Claro que... Pero me refiero a que tú ganes millones de pesos. Oye, pues muy buena Ellos idea. miles de dólares y yo cientos de euros, pues. Que hagamos, porque sí hay fascinación por la gente en el cine. ¿Qué El tipo cine de se público presta. tiene esta estación?
Pues mira, que hay es variado, pero con redes sociales, que aquí manejan también mucho la idea de las redes sociales. La ventaja que te dan las redes sociales es que escoges tu público, lo que en comunicación le llaman el destinatario, que los que hablan mal inglés dicen el ¿qué? La palabra como cuando das en el blanco es el... Bueno, pero la palabra en buen español es el destinatario, ¿no? Y entonces ahí lo puedes... Target. El target, sí. Ajá. Es buscar que a quién quieres dirigirte y hay manera de buscarlo y hacerlo. Y pues ahí sí tendría que invertirse un poco para llegar a esos destinatarios. Hicimos un Pero experimento hacerlo. hace poquito. De repente, para mí, el cine actual de mexicano es de clase media. INCINE y Procine tratan de atender a los pobres, pero está mal diseñado, porque quieren atender a los pobres, pero los quieren volver de élite. Entonces les programan cosas muy rebuscadas. Lo mismo le pasó a la Pascual, justamente. Compró películas que ellos consideran que eran buenas, pero ningún trabajador de la Pascual las veía. Entonces me mandaron llamar para que les hiciera un dictamen sobre por qué los trabajadores de Pascual no consumían, y les decía, simple y sencillamente, imagínense, ustedes son trabajadores de la Pascual, salen a las 8 de la mañana, andan como perros asoleados todo el día en el camión, regresan a meter el camión a las 6 de la tarde, se bañan, ¿sí? Y tú le pones una de Tarkovsky y se muere. Ajá. Y tenían todas las colecciones de ese tipo de cine, del nuevo cine, etcétera. Entonces le digo, tienen que empezar con educarlos, o sea, deben de hacer un programa híbrido, deben de tener películas que les gusten, que se identifiquen, y de repente le metes una de Tarkovsky y le dices, este es importante por esto, por esto, por esto, por esto. Y así hasta que terminan ya, pues, teniendo educación audiovisual, que eso no se da todavía mucho en las escuelas. Entonces, pero tienes que tener, y acabamos de hacer un experimento, conociendo el sistema de los cineclubs que impulsa INCINE y que impulsa Procine DF, nosotros hicimos un experimento de cultura popular. ¿Sí? El índice de asistencia fue 300% más que las salas de cine de los Ramírez y de los Legorreta. ¿Sí? ¿Legorreta? Sí. Ajá. No, Larrea, perdón, ya les cambié el banco. Ajá. Entonces, estamos empezando y podemos hacer una sinergia muy interesante porque estamos tratando de impulsar el cine popular, el cine que desapareció en 1994 y que tenía un alto nivel de consumo. ¿Sí? Entonces dices, hacer otro tipo de cine no excluye la desaparición de ninguno de los que está ahorita, es cubrir un nicho. Para empezar, y esto va por el Día del Prieto, ¿sí? Es que hoy creo que es el Día del Prieto en contra de la discriminación. Unos actores lo están impulsando. Pues casi nos toca, casi. Sí, no. Tenoch Huerta, Maya Zapata, mucha gente, ¿no? Y tienen razón, porque los castings de Televisa son güeros. ¿Sí? Sí. Si se mete un morenito, me lo aclaran. Cualquiera diría que se están realizando en Francia o en España. Exactamente. Sí. Entonces, Poder Prieto creo que se llama el movimiento, algo así. Y ahorita, en esta época que se va a transmitir el programa, dice, es que cuando vamos a las tiendas, siempre nos ponen un cuidador porque creen que no tenemos poder adquisitivo y nos vamos a robar la ropa. Sí. Suena a broma, pero es real. Allá hay es real. Nos generaron la imagen. Sí, ¿no? Entonces es volver a atender a las grandes mayorías. Yo siempre digo, ¿quieres saber cómo es mi país? Párate a las 6 de la mañana, Metro Cabeza de Juárez, y ahí vas a descubrir los porcentajes. Sí hay güeritos, pero son minoría. Es un buen ejercicio sociológico. Yo con Elenita, que conoces bien, mi niña esa linda, iba al metro y entonces íbamos a universidad y veíamos que para Indios Verdes iba mucha gente. Y dice, ella tenía 6 años, una cosa así. Oye, para allá viven los pobres, ¿verdad? Sí, y tú vas a ser socióloga. Y dije, pues este país... ¿La esculi? Sí, este país así te da que... ¿Dónde se ubican las inmensas mayorías y el color de piel?
porque seguimos viviendo lo que he dicho, los 300 años de colonia marcaron nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, nuestros valores. Es decir, sí, yo decía, pues, hablando de estado de bienestar social, les decía, pues mira, y eso es bueno que entiende este gobierno tal vez, que el estado de bienestar social conservador no existe, lo que existe es el derecho a generar piedad. Y en el Estado, por eso decía que en el modelo de la socialdemocracia, lo que existe es el derecho a la equidad social, que significa otro modo de pensar, no la filantropía, sino el hacer valer un derecho de vivir con equilibrios sociales, ¿no? Sin romper tu derecho también a tener una identidad, ¿no? Sí, no, es fundamental. Entonces, yo creo que sí podríamos hacer algo, pero poniéndonos de acuerdo a qué tipo, ¿no? Porque repetir lo que está en las redes sería alabar a AMLO. No, es que me confundí con el 11 y con el 22. O con SPR. Es que son reverberadores de AMLO. Yo ya no los veo. Imagínate, yo que los vi toda la vida. Estamos viviendo una etapa que a mí se me hace horrible, de que hay a quienes les dicen todo lo que hace AMLO es malo, automáticamente es malo. Entonces yo les digo, pues párale, no es tan así, ¿no? Y otros, todo lo que hace es aplaudible. Entonces estamos perdiendo la objetividad que es tan importante mantener en un país. Y pues yo quisiera que fueran ese crítico, en ese sentido, pero tú, en lo que toca cine, es tuyo. En cine, el resumen de 3 años de AMLO es: punto número 1, vivimos en un país de las ilusiones verbales contra las realidades prácticas. Lo que dice que él hizo y que él atiende, desgraciadamente en materia de cine no se da. Por la Secretaría de Cultura o por la directora del IMCINE. No han tenido la capacidad de rebasar las órdenes de su jefe y creen que haciendo programitas chiquitos ya se atiende un país. Te lo pongo así: querían llevar el cine a todo el país, a los pobres, ¿sí? Hay cine en 200 municipios y en 2000 no hay cines. ¿Cómo les vas a llevar el cine si no hay cines? Entonces requiere un programa de inversión grandísimo, ¿no? Hay forma de hacerlo, pero se necesita pensar de forma industrial. Y de ¿no? voluntad, que eso es tan importante. Luego, quiere transformar y quitar ¿cómo se llama? A los neoliberales en la vida cotidiana, pero hace medidas contrarias como fue la reducción de los presupuestos. Entonces desdibujó todo, hizo que tanto Fraustro como María trabajen con menos personal, y entonces menos personal no puedes atender, menos presupuesto no puedes atender. Entonces yo vivo en una esquizofrenia de buenas intenciones, porque son buenas intenciones, con amargas realidades, desgraciadamente, ahí sí. Y te digo, nos salva el mercado y el tamaño de nuestro país. Siempre existen nichos de expresión. Ahorita estamos pensando en hacer un circuito de salas, que esperemos que cuaje, y eso va a traer inmediatamente incremento en la producción. Porque necesitamos películas donde los protagonistas héroes sean morenos, para que haya una identificación. Porque ahorita tenemos héroes güeros y dices, pues si no es telenovela de Televisa, cabrón. Ajá. Bueno, nos tenemos que ir ya, tristemente. Y ojalá, como dicen uno de mis amigos, somos morenos, pero morenos claros, y se refería a la política. Pues nos tenemos que ir y claro, vamos a considerar este proyecto, ¿sí? Correcto. Sí, pues un placer haber muchas conocido gracias. La estación esta. Pues seguimos con la radio, pues seguimos haciendo ¿Sí? 2 plataformas. Y pues nos despedimos y muchas gracias por estar con la Orquesta Filosófica. Taba Networks presentó